Según la Organización Mundial de la Salud, la tartamudez afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Esto es aproximadamente 70 millones de personas, un montón de gente. Pero no se trata únicamente de un desorden o de un trastorno que afecta a la comunicación, sino que trae consigo una serie de factores que intervienen en el bienestar emocional de la persona. Si quieres saber más sobre tartamudez, te invito a ver este programa. Hola, ¿cómo estás? Soy Felipe Quevedo y esto es Saludablemente, un programa en el cual tenemos conversaciones comprensibles acerca de salud mental. Vamos a hablar hoy día sobre tartamudez, pero antes de empezar el tema te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún programa, tanto de Saludablemente como de los otros programas que se incluyen en Conducta TV. Hoy día he invitado a mi amiga Carla Villacorta, que es tecnóloga médica, terapeuta de lenguaje, especialista en tartamudez, que es el tema del cual hablaremos hoy día. Además, Carla tiene una maestría en fonoaudiología y es docente de posgrado en la especialidad de rehabilitación logopédica, que ella nos explicará de qué se trata esto. Carla, bienvenida, gracias por estar aquí. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien, ese tema de la tartamudez es algo muy interesante y nos consultan mucho en el canal acerca de ello para saber cuándo es un desorden, cuándo es simplemente que me puse nervioso. Hay canciones sobre tartamudez inclusive. ¿Qué es y qué no es tartamudez? Ilústranos un poco, por favor. Bueno, tartamudez es un trastorno de la comunicación. ¿Por qué? Porque implica o influye mucho en todo lo que es el aspecto de comunicarse con la otra persona. ¿Qué no es tartamudez? Tartamudez no es solamente ponerse nervioso en un momento, sino es en todos los momentos de la vida diaria. En exponer, en hablar con los colegas, con los amigos, con nuestros propios padres. Eso es tartamudez. Tartamudez también es las repeticiones, los bloqueos, las prolongaciones y también va asociado a estos movimientos, por ejemplo, como movimientos de la mano, movimientos de la cabeza, el parpadeo de los ojos o también movimiento de la pierna cuando estamos hablando o cuando estamos comunicando. O sea, que es mucho más que decir que es lo primero que viene a la mente cuando hablamos de tartamudez, ¿no? Exacto, Felipe. No es solamente una palabra corta, sino encierra muchos más aspectos de la vida. Estos movimientos o estas conductas primarias que podemos observar y también conductas secundarias que no observamos, como las conductas de escape y como las conductas de evitación también. Qué interesante. Ya te voy a contar ahí un ejemplo que estaba recordando mientras preparaba el programa, pero ok. Entonces, la tartamudez es un trastorno de la comunicación, pero ¿tiene alguna base neurológica, social, emocional? ¿Cómo va el tema de su etiología? Exacto, Felipe. En la actualidad, la tartamudez es un trastorno de la comunicación de base neurológica. Okay. En el DSM-4 ya está como un trastorno neurológico, neurobiológico específicamente. Y también tiene estos antecedentes de parte genética, porque se dice que hay algunos genes que están alterados y pasa mayormente de padres hombres a los hijos hombres. Ok, por eso es que en el discurso del rey no hay la transferencia a la hija heredera, ¿no? Okay. Bueno, qué interesante. Entonces, justo has mencionado el manual de enfermedades, de diagnósticos mentales que utilizamos. A ver, yo siempre, bueno, tú eres mi amiga hace mucho tiempo, entonces yo siempre menciono un término que tú me corriges, que es el término disfluencia. Y tú me corriges. Entonces, cuando he estado preparando el programa, he encontrado disfluencia, disfemia, tartamudez. ¿Cómo para...? Eso es un programa... divertido, comprensible, pero basado en ciencia y en conocimientos serios. Entonces, ¿cuál es el término correcto? ¿Cómo es que cambió el término? Claro, antiguamente cuando yo estudiaba en la universidad se decía disfemia. No tan antiguamente, pues, Carla. Disfemia lo podríamos encontrar como tartajeo, ¿no? Y otros conceptos ya un poco desfasados. En la actualidad se dice tartamudez y dentro de la tartamudez encontramos a las disfluencias. ¿Qué quiere decir disfluencia? Que hay disfluencias o errores normales que todos podemos cometer.
¿no? Hay disfluencias comunes y hay disfluencias típicas de la tartamudez. Ajá. ¿Cuáles son estas disfluencias comunes que nosotros tenemos? Son las muletillas que solemos hacer, como el o sea, ya pues, ¿no? Y ahí vas a analizar mis videos para ver cuáles tengo yo. Exacto. Perfecto. Bien. Entonces, estas son algunas de las disfluencias comunes que todos podemos tener, pero las disfluencias típicas de la tartamudez son, por ejemplo, las repeticiones de palabras monosilábicas como el, o yo, y estas van acompañadas con mucha tensión y, como te comentaba hace ratito, como conductas de escape y de evitación. Por ejemplo, el parpadear o el evitar el contacto visual, ¿no? Aparte de las repeticiones de palabras monosilábicas, tenemos a los bloqueos. Estos bloqueos pueden ser de dos tipos: bloqueo el normal o el bloqueo inspiratorio. ¿Qué quiere decir un bloqueo inspiratorio? Cuando no hay la coordinación entre la respiración y el habla. Te voy a hacer un ejemplo. Podemos estar conversando y yo te puedo decir: sí, Felipe, el día de ayer... Esto es un bloqueo inspiratorio, cuando no hay la coordinación entre la respiración y la fonación. Dicho en términos más comprensibles, sería que tomé aire y no salió la palabra, ¿algo así? Exacto. Okay. Entonces, al no salir la palabra, lo que vamos a generar es un bloqueo o una pausa y no hay la fonación. Y como te dices cuenta, hay una tensión. Claro. Tensión de repente en cuerdas vocales, tensión en el rostro, ¿no? Y hay otras disfluencias típicas de la tartamudez, como las prolongaciones o las pausas en algunos momentos. ¿Por qué? Porque se evidencia esta tensión del silencio incómodo. Exacto. Del vacío. No solamente del vacío, sino de un vacío repentino que no va como para pasar una saliva o no va como para pensar, sino es un bloqueo que aparece. Se te fue el wifi, algo así. Exacto, se me cortó el cable. Exacto, ¿no? Ok. Estos puntos importantes. A ver, nosotros trabajamos mucho en la parte psicoeducativa. Entonces, a ver, en términos, por ejemplo, clínicos, hay prefijos como a y dis, ¿no? Afasia es la anulación del habla. Disfasia es una disminución o una alteración. Entonces, entiendo yo que cuando hablamos de disfluencia, para ir propiamente a este tipo de tartamudez, hablamos de una alteración de la fluidez, ¿no? Que se debe a muchas causas, ¿no? Pero la tartamudez, cuando hablamos de tartamudez, hablamos del espectro que incluye estas disfluencias y otro tipo de patologías, por decirlo así. Claro, cuando hablamos de tartamudez, como te decía, incluye estas disfluencias comunes y típicas de la tartamudez, pero también vamos a ir viendo que los niños con tartamudez o en general las personas con tartamudez pueden tener asociado a otras patologías. Pueden ser problemas de lenguaje, en adultos podemos tener también lo que es la depresión, ¿no? O la ansiedad, ¿no? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con la ecolalia? ¿Qué es ecolalia? Claro, la ecolalia es un signo o un síntoma también de parte del autismo. Son las repeticiones, ¿no? Repeticiones de palabras, repeticiones de movimientos que pueden estar asociados a ciertos movimientos también. Ajá. Pero no tiene que ver con la tartamudez, ¿no? No tiene nada que ver con la tartamudez. Más que todo es para las personas con autismo. Ajá. El concepto que tenemos de la tartamudez, y que es un concepto muy caricaturesco, ¿no? Es el de repetir constantemente una palabra, ¿no? Exacto. Una parte de la palabra, una sílaba, en este caso, un fonema, ¿no? Qué sé yo. No, pero es mucho más amplio por lo que tú me cuentas. ¿De dónde viene esto de que entendemos que cuando uno dice trabajo, es un tartamudo? Porque es como a veces hasta se toma en tono de burla, ¿no? Claro, yo creo que viene desde las caricaturas, ¿no? Veíamos a Porky hacer estas repeticiones y todo el mundo se reía, ¿no? Entonces ya empezábamos con esta palabra media compleja, media de broma, ¿no? Que en la actualidad todavía sigue, pero creo que en menos intensidad que antes. ¿Y en el discurso del rey, por ejemplo, es tartamudez eso? Claro, es tartamudez, de todas maneras. Y él tenía vacíos, ahí como que se quedaba esos silencios claro. que no...
no fluía, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque había mucha tensión con el discurso del rey, ¿no? El mismo rey no podía comunicarse. Y ahí volvemos a lo principal, que es un problema de la comunicación, Claro, ¿no? Porque él tenía que dar un discurso frente a un público. ¿Y qué pasaba? Pasaba que él ya tenía la mala experiencia de no poder comunicar, de no poder emitir palabra. ¿Y qué hacía su cerebro? No me va a salir, no me va a salir, y no le salían las palabras. Hasta que llegó la persona idónea que lo pudo ayudar, ¿no? Claro, claro, el Carlito de esa figura. Sí, ahora, esta película me hace recordar el ejemplo que te comenté hace un rato que te iba a decir. Yo tenía una amiga, psicóloga, que tiene un tema de tartamudez, que se trababa cuando hablaba. Lo digo en términos tal como suena, ¿no? Se trababa, pero levemente. Digamos que cuando estaba en confianza no le pasaba tanto. Pero cantaba muy bonito y no se trababa para cantar. ¿Cómo es eso? Exacto. Lo que pasa que la tartamudez es un problema de lenguaje, de comunicación. Y como te decía que es un trastorno neurobiológico, tenemos áreas del cerebro para solamente el habla. Entonces quiere decir que estas áreas del cerebro son las que están alteradas. Ya. Pero, por ejemplo, hay otra área en el cerebro que es para cantar. Ah, yo no canto con la 44, canto con No, otra. cantas Mira, con no sabía. Ese es un buen punto. Para Me leer sorprendió. es otra área también. Claro. Es por eso que estas personas con tartamudez pueden leer o pueden cantar súper bien. Tenemos el ejemplo de Ed Sheeran, que es un famoso cantante, canta precioso, pero si tú lo escuchas hablar, tiene sus repeticiones, por ahí tensión, ¿no? Que con la parte de intervención y con las mismas actividades que él hace ha ido mejorando, ¿no? Esto se puede explicar mejor cuando recordamos que Brodmann dividió el cerebro en 52 áreas, si no me equivoco, y se le asignó funciones a diferentes, no se le asignó, sino que se identificaron que determinadas áreas del cerebro contribuían con determinadas funciones. Por ejemplo, el área 44, que es el área de Broca, que sirve para el habla, el área 39, que es el área de Wernicke, que sirve para la comprensión, etc. Y esto explica estos casos de personas que han tenido un golpe fuerte, traumático en el parietal izquierdo y que han dejado de hablar en su idioma original y han hablado en un idioma aprendido, Exacto. ¿no? Porque el lenguaje tiene un área, pero el aprendizaje y la tiene expresión tiene otra. otra, ¿no? Entonces, qué interesante y qué bacán es el cerebro definitivamente, ¿no? Sí. Entonces, hablamos a nivel de causas, de etiología, y nos mencionaste que hay una transmisión generacional, ¿no? Generalmente de padre a hijo, ¿no? O sea, Sí. en ese género. También de que hay influencia del entorno, posiblemente un entorno que me somete a mucha presión, ¿no? Como tener que dar una charla o venir a un programa de conducta TV. No, para nada. O también episodios traumáticos, ¿no? Que forman parte de la historia conductual, ¿no? Yo iba tranquilo a exponer y de pronto me puse nervioso y comencé a llorar y entré en crisis de pánico y ya no quiero volver a exponer porque me queda esa experiencia. Ahora, ¿pero qué sucede cuando tengo un chico que por transmisión generacional presenta tartamudez, pero que el entorno es positivo, que los traumas están siendo tratados psicológicamente, aparte de evidentemente el trabajo que ya me vas a contar cómo se hace a nivel terapéutico? ¿Qué sucede cuando los factores son positivos? ¿Hay una posibilidad de que esta transmisión generacional se llegue a mitigar, a controlar? Claro, se dice cuando hay una intervención desde temprano podríamos hacer una remisión, pero hay que darnos cuenta un poquito de estos factores de riesgo. Como tú comentabas, uno de los factores de riesgo es la parte familiar. Si esta familia es una familia que está en calma, que no apresura, que no hay demandas, pues tenemos un factor de riesgo, pero favorable. ¿Por qué? Porque lo van a contener, lo van a apoyar. En cambio, si hay una familia que demanda, que presiona, que pregunta constantemente, hay otro factor, el antecedente genético, hay un colegio que es muy fuerte para él, que tiene 3 idiomas, que es un preuniversitario, ¿no? Entonces, tenemos cosas que no nos van a favorecer. Pero si tenemos un ambiente que va a favorecer, posiblemente hay una remisión. Eso lo vamos a ir viendo con el trabajo que se vaya a hacer en conjunto, tanto como con la familia, con el mismo niño, porque hay que tener en cuenta que el niño también tiene su propia demanda.
¿no? Y que es una demanda principal o importante, ¿no? Entonces tenemos que ver todo en general para saber si esto va a remitir o de repente va a acompañarlo durante todo el tiempo. Ok, eso es algo importante. Y ahí te pregunto al respecto. Hemos conversado con varios especialistas sobre distintos desórdenes de salud mental, como el TDAH, el TEA, que son condiciones que van a acompañar a la persona a lo largo de su vida. ¿La tartamudez es un trastorno que se cura? No. Okay. Es un trastorno, por ejemplo, en la infancia que podemos ir remitiendo, pero depende de estos factores de riesgo. Pero si vemos que estos factores de riesgo continúan durante la niñez y van continuando entre los 6 y 7 años, ya vamos a tener una tartamudez persistente. Y el objetivo es que este niño o esta persona llegue a mejorar su comunicación, ¿no? A lograr una comunicación más asertiva y también a que él se sienta cómodo con esta forma de hablar. ¿Y si hay una remisión, luego puede haber un rebrote? Podríamos tenerlo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, de la niñez hay ciertas demandas, en la adolescencia hay más, ¿no? Y ahí es donde posiblemente pueda regresar ciertos aspectos. Y me ha pasado, exacto, la presión social que es importante para estos adolescentes, encajar con esta sociedad que es rápida, encajar con estas demandas propias de la adolescencia, porque si de repente no estás en la onda de repente de escuchar el reggaetón o de ser futbolista, eres vetado, ¿no? Entonces te excluyen y también eso es importante para esta persona, la parte social, porque es una etapa crucial de la vida, creo yo, ¿no? Y podrían también, de parte, si tienes evidente la tartamudez, burlarse de ti, ¿no? Excluirte del grupo, ¿no? Porque eso es un tema, ¿no? De que a veces con respecto a la salud mental no hay mucha empatía, ¿no? Es más, no hay mucha empatía con respecto a ningún aspecto de la salud. No. O sea, al niño que está subido de peso es el gordo. El que usa lentes, bueno, en mi época se llamaba cuatrojo, no sé cómo le dirán ahora, ¿no? Pero es como que, y yo creo que lo comento en alguno de los programas de Café Psicológico, de que, por ejemplo, si tú piensas en el Chavo del Ocho, en el Chavo del Ocho se burlaban de todas las características de la persona. Por eso Girafales era porque era muy alto, como una jirafa, ¿no? Y así había una serie de características que el señor Barriga, por ejemplo, se burlaban de un aspecto físico. Entonces, ¿cómo evitar, porque esto yo pienso que es inevitable, pero cómo evitar que los chicos se burlen de una persona que tiene tartamudez? Entonces, ¿cuál sería el punto que se tendría que trabajar con el niño que tiene esta dificultad? O sea, ¿qué le sugerirías tú? O sea, ¿cómo se trabajaría con el niño? ¿Qué tiene que fortalecer su autoestima? ¿Burlarse un poco de sí mismo? ¿Reírse? O sea, ¿cómo se trabaja en ese caso desde tu perspectiva? Claro, se trabaja mucho la parte de autoestima y no solo ello, sino también entender que hay diferentes formas de hablar, que hay que entender que hay que hablar, no es malo hablar con saltitos, no es malo hablar con stops, no es malo hablar rápido, pero ¿qué es lo mejor para él? ¿Qué va a ser mejor para esta persona o este niño? Eso es importante para que él entienda que es único. Y cuando tú mencionabas esto del profesor Girafales, del Chavo, me haces acordar, hay un libro muy lindo para niños con tartamudez que se llama El Club de los Raros. Ya, bueno. Entonces, este autor... Deberíamos asociarnos. Sí. Vamos a inscribirnos, hay que dejar el link ahí. Este autor es una persona con tartamudez, se llama Jordi Sierra. Y él escribe mucho acerca de su vida y eso le pasaba a él, que tenía en el colegio, él era el niño con tartamudez y llegó al colegio un niño con dislexia. Okay. Entonces empezaron a hacer un grupo. Vamos a convocar a todos los que son raros y todos somos raros. Sí, claro. Yo soy más bajita, de repente tú eres más alto, usas lentes y empezamos a hacer el club de los raros porque todos tenemos algo diferente. Este libro indica que no hay el concepto de normal o regular, sino que todos tenemos algo de diferente que es peculiar en los niños, ¿no? Entonces es un libro bastante rico que lo estoy leyendo con un paciente y me dice, yo soy así.
Y sí, yo tengo lentes, yo soy más bajita, entonces todos deberíamos pertenecer al club de los raros, le digo. Claro. Entonces, este libro es muy importante porque ya lo están leyendo en otros colegios, ¿no? No es solamente para personas con tartamudez, sino para que todos un poco seamos más asequibles o sensibles con las otras personas o los otros niños. Desarrollar empatía, ¿no? Exacto, que Claro. pueden tener otras dificultades y no solo puede haber tartamudez, dislexia, sino autismo, TDA, ¿no? Otras Qué cosas. interesante lo que me comentas. En terapia, por ejemplo, hacemos un ejercicio que es cuál es su superpoder, ¿no? Y es como decir, los chicos generalmente, porque eso es lo que pasa con la sociedad, por ahí hay un video que va a salir sobre esto, y ya lo he comentado en otro programa, del punto negro en la hoja blanca, ¿no? Que es como decir, la gente ve el punto negro, pero hay una enorme hoja blanca y no la ves. Exacto. Entonces, es como que ves a una chica linda que le salió un barrito aquí y dices, oye, mira el barro que te salió. No, soy una chica linda con un barrito insignificante para toda la belleza que tengo, ¿no? Entonces, también trabajar con los chicos, oye, realmente no me importa tu defecto, porque como tú dices, todos tenemos algo, pero qué chévere este superpoder que tienes. Por ejemplo, tienes el superpoder de darte cuenta de las cosas, de cuando alguien ha movido las cosas. Oye, eres muy bueno en eso y eres súper poderoso en esto. Qué interesante. E imagino que el trabajo de los tecnólogos médicos va de la mano con el trabajo psicológico y de médico y de otros especialistas, ¿no? ¿Cómo es el trabajo multidisciplinario en este tema? Claro, en el tema de tartamudez hay que trabajar en conjunto, ¿no? Por ejemplo, obviamente el paciente va como centro, o el niño, el adolescente o el adulto va como centro. Luego tenemos el trabajo con la familia y si está en el colegio, pues obviamente con el profesor, el equipo psicopedagógico, ¿no? Y ya cuando es una persona adulta, obviamente hay que respetar lo que él decida. Si hay que trabajar solamente con la familia, se trabaja. Si de repente me dices, no, yo quiero que mi jefe se entere de esto y que me pueda apoyar porque tenemos buena comunicación, trabajamos también con la parte de su equipo de trabajo, ¿no? Porque es importante que ellos como equipo de trabajo conozcan de este diagnóstico y sean empáticos también, Claro, ¿no? por supuesto. Para volver al origen de la conversación, ¿qué indicadores o qué signos son los que los padres tienen que tener como alertas de que mi hijo puede tener un tema de tartamudez? Porque de repente, cuando aún están pequeños y recién están desarrollando el habla, por ahí que no sé, no le prestamos atención, ¿no? ¿Qué tengo que observar como papá? ¿O qué indicador tendría que alertarme? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque siempre llegan a consulta niños pequeños entre 2 años y medio, en donde los papás me indican, Carla, está teniendo repeticiones y estas repeticiones empezaron muy leves, esporádicamente, pero se han ido acentuando y ya van 3 meses. Ok, entiendo esto. Entonces, tenemos que esperar una aproximada de 2 semanas para que estas repeticiones se vayan. ¿Por qué? Porque está incrementando el lenguaje y a medida que está incrementando esta parte del vocabulario, de la estructura, de ampliar la estructura, va a incrementar de repente su velocidad y esta va a indicar que podría haber repeticiones. Pero ¿cuándo ya podríamos decir que podría ser un diagnóstico de tartamudez? Cuando estas pasan de las 2 semanas y también cuando evidenciamos tensión. Okay. La tensión nos va a indicar que esto no es algo pasajero, Claro, no es parte del proceso, ¿no? exacto, sino que podríamos decir que se podría quedar. Entonces, por eso es bueno acudir a un especialista y, como te comentaba, alguien que esté formado con la parte de tartamudez. Sí, eso es importante porque en un programa anterior que hemos tenido con mi amiga Marita Calderón decíamos que ahora, por ejemplo, en la psicología hay todistas, pues, ¿no? Yo entiendo de todo, como Te lo puedo asegurar. Psicólogo general, ¿no? Entiendo de todo, que venga, lo que sea. Es más, hay mucho intrusismo, hay muchos coaches y cosas así de gente que quiere hacer, pues, diagnóstico y no funciona. Entonces, con respecto al diagnóstico,
¿Quién diagnostica la tartamudez? O, por ejemplo, yo, papá, observo, ya me ayudaste a entender de que si persiste por más de 2 semanas, y si se comienza a poner tensa mi hija, entonces, o tenso mi hijo, entonces digo, ya, ok, esto podría ser. ¿Y a dónde tengo que ir? Porque esa es una gran duda, ¿no? ¿Voy al médico general, voy al pediatra, voy al neurólogo, voy al psiquiatra, voy al psicólogo, voy al tecnólogo médico? ¿Dónde voy? O sea, ¿cuál es la ruta? Claro, la ruta es ir a un especialista capacitado, un tecnólogo médico especialista en tartamudez, pero también tenemos especialistas, por ejemplo, que se han capacitado en tartamudez. No solamente tienen base como tecnólogo médico, sino también son especialistas en tartamudez y tienen la experiencia para poder trabajar con niños, adolescentes y adultos con tartamudez. Pero imagino que por una cuestión de cultura de la salud, no es que uno diga voy a ir a un tecnólogo médico, sino que generalmente llegan derivados de, ¿no? Sí, Imagino exacto. que la derivación llegue de pediatría, ¿puede ser mayormente, o de dónde? No solamente de pediatría, sino también de las mismas profesoras que ya han tenido experiencias claro. con alumnos que han pasado por esta etapa o esta parte de la intervención, entonces por ahí van haciendo las recomendaciones. Hay que tener en cuenta que las personas, por ejemplo, como las docentes, son principales ejes para derivar, ¿no? Y no solamente ellas derivan a un psicólogo, a un neuropediatra, sino derivan al especialista en este aspecto del lenguaje o de la comunicación. Eso es muy interesante. O sea, usualmente hay cosas que el modelo cultural de la salud nos ha instaurado. Por ejemplo, no sé, pues, te digo, me he mareado. Entonces tú dices, puedes estar con el colesterol alto. Anda, visita pues a un endocrino, ¿no? O dices, oye, me duelen los huesos cuando hace frío. Anda, hay un reumatólogo, qué sé yo, ¿no? No, capaz que estoy hablando tonteras. Pero sí, hay, digamos, que uno automáticamente piensa, oye, tengo un dolor de cabeza, cuando visite un neurólogo. Igual cuando uno dice, oye, mi hijo tiene problemas de conducta, no se distrae, anda a visitar un psicólogo. Pero no sé exactamente si el padre de familia sabe a dónde ir cuando hay tartamudez, ¿no? Lo que se me ocurre, desde mi perspectiva como psicólogo, es que posiblemente el primero que visiten sea un psicólogo, ¿no? Sí. O que los profesores, que deben ser de repente los que interactúan más comunicacionalmente con el niño, lo deriven a un psicólogo. Entonces, qué importante que es conocer la ruta, porque de repente al papá no se le ocurre que el especialista para ese diagnóstico es un tecnólogo médico, ¿no? Porque a veces quienes hacemos, al igual que los tecnólogos médicos, los psicólogos, quienes hacemos apoyo al diagnóstico, terminamos siendo como accesorios del médico. De repente, que ese que dice, no, ya mira, a ver, puede tener tartamudez, llévalo donde Carlita. Entonces Carlita lo evalúa y dice, ya ves, sí tiene. Uno diagnóstico, qué sé yo, ¿no? Entonces ese es un tema de que a veces los papás no conocen, y creo que en eso tenemos que instruirlos. Entonces, esto es muy importante con respecto al diagnóstico. Pero además, cuando identificamos porque hay procesos, hay gente como tú que se ha especializado en este tema y que no solamente se ha especializado, sino que constantemente se tiene que actualizar, porque todo en salud se actualiza. Pero ¿qué diagnósticos se asocian a esta identificación de tartamudez? Le llamamos comorbilidad. ¿Cuáles son los diagnósticos asociados a la tartamudez? Claro, tenemos en la infancia, tenemos muchos los problemas de lenguaje también, pero tenemos que tener en cuenta que cuando viene asociado este pequeño o esta pequeña con tartamudez y un problema de lenguaje, estamos viendo dos cosas o dos aspectos importantes que van a influenciar mucho en la evolución de la tartamudez, ¿no? Entonces, nos va a tomar más tiempo poder rehabilitar, ¿no?, la tartamudez o trabajar en ella. Tengo casos de niños con problemas de lenguaje que no solamente hemos trabajado 1 año, sino que seguimos trabajando más de 1 año en este proceso. ¿Por qué? Porque viene con este problema de lenguaje que no estructura, que tiene un habla bastante infantilizada y que también viene con la tartamudez. Entonces nos lleva más tiempo. Ayúdame a entender una diferencia. Dime. Habla, lenguaje, comunicación, ¿son diferentes tipos de trastornos? ¿Cómo es esto?
Ya, te explico un poquito. La parte de comunicación, comunicar es esto que nosotros estamos haciendo. El contacto visual, la parte de los gestos. Esto es comunicación. Lenguaje es lo que yo expreso, lo que yo estructuro, el vocabulario, el entender las bromas. Esa es la parte del lenguaje. Y el habla es la parte de cómo yo produzco esto. Si pronuncio bien la L, la R, los grupos de R, la PRA, la CLA, ¿no? Cómo yo produzco esto. Esta es la parte de habla. Es la parte más motora, más fina, ¿no? ¿Es la parte articulatoria? Pues? Exacto. Okay. Qué bacán deben ser los tecnólogos médicos para hacer trabalenguas. Creo que podemos hacer un ejercicio. Ok, ya. Ahí me va quedando claro. Entonces tú dices que la tartamudez es un desorden de la comunicación porque no solamente es un tema articulatorio, sino que también tiene un componente emocional y de interacción en el contexto. Eso, por ejemplo, yo no lo tenía claro, me parece buenísimo y creo que a los papás les está quedando muy, muy claro. Mira, por ejemplo, este tema de la R, de la L, yo recuerdo que antes que no había tanta difusión y tanto interés en la salud mental y en la salud física en general, pues te ponían un lápiz en la boca, ¿no? Te decían, habla con el lápiz y te va a salir la R. ¿Las técnicas son así realmente? ¿Es que te hacen soplar un globo y con eso ya está? O sea, pues yo entiendo que hay toda una base científica compleja. ¿Cómo es más o menos, sin revelar los secretos del mago, cómo es más o menos la intervención a un niño con tartamudez? Claro, es muy buena pregunta, Feli, porque lo que nosotros hacemos en una primera instancia en el niño con tartamudez es trabajar la tartamudez, disminuir estas conductas primarias que vemos como repeticiones, bloqueos, prolongaciones y también ir disminuyendo estas conductas secundarias como yo te mencionaba, la de evitación y la de escape. Al ver que estamos disminuyendo y que él se siente más cómodo comunicando, podemos ver este otro aspecto que es la parte de la pronunciación. Y antiguamente se trabajaba, como tú decías, con el lápiz, soplaglobos, soplavelas, pero en la actualidad los conceptos han cambiado, porque yo cuando estoy hablando no necesito soplar, no necesito tomar aire y botarlo, ¿no? Estoy haciéndolo yo y sí, pues es verdad, nosotros. No lo necesitamos, ¿no? O no necesitamos de ciertas praxias o movimientos para poder hablar, ¿no? Entonces, en la actualidad ya no necesitamos de hacer soplo, ya no necesitamos de algunos movimientos básicos, ¿no? Que en lo pasado lo hacíamos. O sea, ha evolucionado la intervención. Exacto. ¿No? Ok, esta parte articulatoria, cuando hablamos de articulación, yo estoy hablando con una doctora en medicina rehabilitadora, un médico rehabilitador, y me hablaba del tema del tono muscular, ¿no? Que imagino que tiene que ver con la articulación. ¿Hay alguna relación entre la hipotonía con algún problema articulatorio? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el tono muscular, va en todos los músculos y en los músculos de la cara, y la lengua es un músculo, ¿no? Entonces, a la hora de poder pronunciar, el tono muscular nos va a ayudar para elevar la lengua. Si esta lengua o estos músculos de la lengua están bajos, son flácidos, ¿cómo vamos a pronunciar una L, una R o un grupo de R también, ¿no? Entonces es importante también el trabajo en conjunto con el médico rehabilitador para saber este diagnóstico del niño, si tiene un tono muscular bajo o una hipotonía. Genial, porque, o sea, en la mente de repente alguien que no conoce mucho de esto, en el grupo en el cual me incluyo, porque no es para nada mi especialidad, te digo, ok, tengo a una niña que tiene un tema de hipotonía muscular, entonces yo la llevo a la terapia y veo que le hace ejercicios, ¿no? Entonces, pues para desarrollar músculo, pero no se me ocurriría que eso también ocurre en la cara, pues no, pero qué interesante. Y también hay ejercicios para fortalecer los músculos faciales. Claro, por ejemplo, ¿qué pasa en los niños pequeños? ¿Qué hacen los bebés? Lactan. Y es muy diferente lactar de un biberón que del pecho de la madre. Claro. Entonces, al lactar... Fuerza de succión. Exacto. Claro. Trabajamos mucho los maceteros, los bocinadores, músculos que son importantes para luego una masticación y que ayuden a formar este bolo alimenticio y generar una adecuada deglución.
Ah, qué interesante. Claro, porque incluso tiene que ver con el proceso de alimentación, no solamente es con el proceso articulatorio, ¿no? Claro, Claro. que más adelante va a permitir una buena articulación. Oye, qué bacán. Entonces, si una persona, si un niño, tiene tartamudez, ¿esto puede influir en su proceso, en su desarrollo del aprendizaje o el logro de determinados objetivos de aprendizaje? No, no, ¿por qué? Porque las personas con tartamudez solo tienen este problema de comunicación, Ujú. salvo que podríamos ver que esta persona o este niño tenga otras dificultades dentro del aprendizaje, podríamos Cognitivo. mandarlo, exacto, mandarlo a un psicólogo a que haga la evaluación oportuna para ver cómo está este CI, Claro, ¿no? Ujú. claro, claro. Y el proceso en general de aprendizaje, ¿no? Pero sí tiene impacto emocional. No en todos. Ujú, No, va a depender de cada niño, cada persona. Por ejemplo, me haces acordar a un joven que yo tengo y él es súper superado, tiene 14 años y su tartamudez viene por parte de familia, de la madre. ujú, Él y su hermana menor de 2 años también tienen tartamudez, pero él la tiene más severa ujú. y él lo que ha hecho es ser buen deportista, tocar guitarra y se siente bien, ¿no? Se siente con una buena autoestima y no le molesta que, o no le incomoda que los demás, oye, estás Ujú. repitiendo, repito, ¿y qué? ¿Te molesta a Ok, ti? Sabe cómo responder, ok. no en son de buscar Claro, bronca, claro. pero sino de Te defenderse, lo digo ¿no? 2 veces por si no lo entendiste, una cosa así. Tú sabes que una vez me tocó unos papás que me decían que su hijo tenía un TOC porque era tartamudo. Yo le dije, a ver, explíqueme un poquito. No, si él repite las cosas. Es ecolalia, me dijeron. Repite las cosas y eso es un TOC. Yo le digo, a ver, ¿por qué eso sería un TOC? Explíqueme un poquito. Y era porque habían visto en la obra de teatro, Toc Esto, Toc, donde hay una chica, el personaje que hacía Melanie Urbina, creo que repetía las palabras. Decía, es un TOC, ¿no? Entonces, eso, a pesar de que es una de las mejores obras que he visto, buenísima. Y sí, es muy buena, es muy la buena. película española creo que también es muy buena. Ya, pero sin querer desinformamos un poquito, ¿no? De que Ujú. el Gilles de la Tourette sea un toque, bueno, aguanta, ¿no? O sea, pero la gente tiene este concepto. Entonces, entender de que no es un problema de salud mental la tartamudez, ¿no? Sí. No, eso yo creo que es un problema de De comunicación, ¿no? Ok, comunicación. ok. Sigo diciendo lo Claro. mismo, Claro, que ¿no? evidentemente puede rebotar a la salud mental dependiendo de la Sí, contención que tenga el niño, ¿no? O el adulto. Entonces, ya, perfecto. Hablamos de este tema de interferencias emocionales, pero tú nos mencionaste algo muy interesante, que es un paciente adulto. Entonces, hablemos un poquito de los adultos con tartamudez, porque imagino que eso es un poquito más complicado. Yo tenía un amigo, ahora que recién lo pienso, eh, era un amigo que o sea, no recuerdo exactamente si era tartamudo, pero no se trababa. Y no te decía, y cuando ya no podía, te decía, ya regreso, y se iba. O sea, iba a decirte algo y trataba de decírtelo, y cuando no le salía, decía, ¿sabes qué? Mejor lo intento en otro momento. Y se iba, y cuando yo estaba en el colegio, era gracioso ver esa situación. Ahora digo, o sea, qué frustración de él de regresar a su casa y decir, no lo logré, no pude comunicar. ¿Cómo es la presencia de tartamudez en un adulto? claro. Justo me haces acordar que acabo de evaluar una jovencita que está estudiando terapia física en la Cayetano. ¿Ya? Entonces, ella viene de la Merced a estudiar a Lima y de pequeña no encontró rehabilitación o terapia en la Merced. Entonces Ok, llega ok, ok. acá y Ya, va a ya. ser rehabilitadora, ¿no? Claro, claro. Entonces empieza su terapia acá en Lima con una especialista que le empieza a enseñar canto, respiración, ¿no? Y yo digo, ¿para qué vamos a enseñar canto, respiración si ese no es el objetivo? Ajá. Entonces necesitamos una adecuada evaluación y en el adulto es diferente. ¿Por qué? Porque ya experimentaste Ujú. situaciones negativas y ya viene este trabajo cognitivo con la persona adulta Claro. de cambiar estos pensamientos negativos por pensamientos más adecuados. Ok, ok. Por ejemplo, ella dice, no, no me va a salir, no soy buena exponiendo, mira mis exposiciones, ¿no? Entonces,
Qué importante es poder tener un buen especialista que evalúe y que también trabaje con una persona adulta. Ajá. Porque vamos a cambiar estas conductas. No soy psicóloga, pero en mis posibilidades trabajo estos aspectos y cuando ya no tengo recursos, porque no soy psicóloga, lo derivo a un psicólogo. Claro, lo que ¿no? pasa es que todas las profesiones empatizan emocionalmente. Un abogado, o sea, no es psicólogo, pero entiende el problema por el que estás pasando, ¿no? ¿Por qué no es, para tratar de entenderlo, porque desde la perspectiva de tu profesión, ¿por qué, por ejemplo, en este caso, el cantar o ¿qué me dices? Cantar y soplar, respirar, técnicas de respiración, no serían apropiadas para ese caso? ¿Por qué? Porque el problema es en el habla, es en la comunicación. Yo no canto todos los días. O yo no canto, Ya entiendo. Por ejemplo, yo no me comunico contigo y te digo, hola Felipe, ¿no? Claro. Si no te hablo de una forma adecuada. Yo pensaría que estarías seriamente loca si haces eso, pero ok, entiendo. Entonces, porque le das recursos, herramientas que no va a usar en su vida cotidiana. Exacto. Ya, perfecto, te entendí. Ok, entonces, y yo recuerdo, es bueno buscar un especialista, como en algún momento yo te he consultado cosas, ahí tengo una vez que me quedé sin voz porque estuve grabando unos cursos y te consulté y me pasaste unos videos de soplar con un sorbete, agua y todo, y lo máximo porque me recuperé, que ese es otro punto. Por ejemplo, los maestros que hablan un montón y que generalmente hablan fuerte y están medio ronquitos, ¿no? Y a veces pensar en buscar a un especialista solamente cuando tengo un desorden y no cuando tengo una condición que me exige la voz. Yo imagino que todos los cantantes deberían buscar a un especialista que les permita llevar esta habilidad del canto a un nivel pro, donde lo vas a exigir más. No es como que tengo una computadora para editar videos, tengo que ponerle más memoria, ¿no? ¿Existe esta cultura preventiva en el Perú? ¿O en Latinoamérica? Realmente, ¿Qué sabes de eso? Creo que en el Perú no existe. No he preguntado si en otros países existe, pero por lo menos aquí en el Perú no existe, ¿no? No existe que tú veas y te alarmes, por ejemplo, en este caso de la voz y digas, no, ¿a quién debo acudir? ¿Solo al otorrino? ¿O a quién más Claro, el otorrino, ese es el medio que no me salía el nombre hace un rato. El otorrino es, claro, la gente va al otorrino. Por ejemplo, ¿qué le pasaba a Luis Miguel? Que Luis Miguel, o sea, visto, yo soy fan de Luis Miguel, pero así, fan así, me vuelvo loco. Y los 3 o 4 primeros conciertos fueron fascinantes. El tipo, una voz impresionante, espectacular. Bueno, ahora no la sé. Desde el quinto concierto que tuvo, o sea, se puso mal, tuvo un virus o algo así. Estuvo, yo voy a decir que fue gripe, ¿ya? Pero estuvo mal, estuvo con amigdalitis. Igual siguió cantando pese a que estaba mal. Hizo conciertos en los cuales casi no tenía voz. Y ahora han pasado ya 3 meses, creo, desde que empezó a dar conciertos. Un día tras otro también es terrible, maleadísima su agenda. Pero ahora tú lo escuchas y no la hace como los primeros días. Digo, en algún momento va a volver a cantar como cantaba al inicio. ¿Estás al tanto de esto? No estoy al tanto, pero de todas maneras hay una fatiga vocal. Recuerda que pasamos por un proceso de gripe o un proceso de amigdalitis. Entonces, recordemos que las cuerdas vocales son músculos. Y sigue cantando. Y él sigue cantando. Entonces, a pesar de estar enfermo, yo sigo exigiendo a mi músculo que siga funcionando y que siga cantando. Entonces, ¿en qué momento va a haber un descanso? ¿En Luis qué Miguel, momento? si nos estás viendo, te paso el número de Carla Villacorta ahí para solucionar tu problema. Entonces, es importante acudir a un profesional. Por ejemplo, el profesional de la voz. Como tú comentabas en un inicio, hay especialistas para tartamudez, también hay especialistas para voz. Hay personas que se capacitan para voz, para otras patologías también. Por ejemplo, tú eres especialista en tartamudez, pero no en voz. Sí, pero no la ejerzo porque no soy tan afín a poderla... Ok. Pero hay terapeutas, hay tecnólogos médicos, terapeutas, no sé cómo se le llamen. Los tecnólogos se llaman terapeutas, ¿no? Sí. O sea, sí, especialistas en voz. Entonces, digamos que los cantantes deberían tener un asesor ahí. Claro, y te puedo sugerir a alguien porque me haces acordar que este tema es importante también de la voz, ¿no? Totalmente. Entonces tú lo has pasado en algún momento por este proceso que has tenido y este cansancio vocal, ¿no? Así que
buena sugerencia para Para otro tema, otro buenísimo, tema. buenísimo. Ok, el rol de los padres en este proceso. O sea, lo que hablamos en todos los programas donde hablamos de cualquier neurodiversidad o cualquier desorden, olvidémonos de que sea necesariamente psicológico, de salud mental, es que hay un proceso de aceptación del desorden, un proceso en el cual los papás hacen una especie de duelo, ¿no? De saber pues de que algo tiene o algo requiere de una intervención diferenciada quizás. Entonces, los papás identifican esos patrones, han visto el programa y han dicho ya, ok, sí, pues cumple con esos indicadores. Eh, ¿Cuál es el rol que deben cumplir? Además de, obviamente, pues ir a la terapia o a sus tratamientos, ¿no? ¿Cuál es el rol? ¿Qué tan importante es el rol de los papás en este proceso? Es muy importante, Felipe. ¿Por qué? Porque el papá, en mi caso, entra a las sesiones de terapia. Yo necesito que los padres estén dentro porque las sesiones que llevan conmigo son 45 minutos y ellos están todas las tardes Claro. o están mucho más tiempo con este pequeño o esta pequeña. ¿Y quién va a transferir y mantener estas técnicas? ¿Quién le va a ayudar a este pequeño, esta pequeña, aceptar este proceso o aceptar esta habla, esta forma de hablar que no es mala, sino que es diferente como conversábamos hace ratito, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces el padre se tiene que involucrar en la terapia y también tiene que disminuir sus propias demandas. ¿Por qué te digo esto? Porque los padres, como adultos, piensan como adultos y llegan y recogen a sus hijos y es, ¿y cómo te fue? ¿Y qué hiciste? ¿Comiste toda tu lonchera? ¿Y qué más? Pero ¿por qué no decirle, te cuento hoy día? Te cuento, Pepito, que hoy día no me fue tan bien en el trabajo. No comí toda mi lonchera. Y seguro tú jugaste con Emilia hoy día. Seguro pintaste con la Miss Roxana. Sí, papá, hoy día jugué con Emilia y no pintamos con la Miss Roxana. Hoy día se enfermó. Entonces no estamos generando demandas, sino estamos generando un diálogo. Comunicación. Exacto. Perfecto. Qué buen Volvemos a la ejemplo. comunicación, Qué ¿no? buen ejemplo. Yo recuerdo que en algún momento estaba en una reunión y, y mi esposa, que es especialista en lenguaje, me decía, ¿no? Había un niño. Y que los niños, por ejemplo, hacen da, 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 da. Y luego cuando se quedan calladitos, ahí tú le dices, ah, qué bueno, ¿y qué más? Da, 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 da. Y digo, pero no están hablando nada. Sí, pero le estamos enseñando a que hay tiempos de espera. Yo hablo, tú me escuchas, luego yo te escucho cuando tú dices tu bla, bla, bla. Entonces, qué importante que es formar la comunicación desde lo más básico. Y qué bueno el ejemplo que pones, porque muchas veces somos demandantes, ¿no? ¿Y qué te hicieron? ¿Y qué pasó? Y no decir, oye, a mí me fue bien, ¿y a ti cómo te fue, no? Que es muchas veces lo que nos hace falta para ser empáticos. Ujú. Hoy tuve un mal día, mañana será mejor, ¿y cómo te fue a ti? En lugar de decirte, a ver, cuéntame tu día, ¿no? Y que nos falta en muchos aspectos. Así como los padres entonces tienen un rol protagónico en este proceso, la escuela imagino que también hace su parte. ¿Cuál es la importancia del rol del colegio para, no la detección, porque ya sabemos que las maestras son las que se dan cuenta, ¿no? Pero sino ya durante el proceso, el niño está en tratamiento contigo, está haciendo ejercicios, está llevando el soporte emocional, la familia ya se comprometió. ¿Cuál es el rol de la escuela? También es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que el niño pasa muchas horas en el colegio o en el nido y es importante que estas maestras sepan cómo abordarlo, no generando demandas, si tienen que exponer, porque ahora desde pequeños salen y expon tu mascota favorita, expon tu árbol genealógico. Entonces, ¿cómo Nido, trabajar? entonces, que poner Sí. todo. Entonces, ¿cómo hacemos todo esto con las maestras? Que él no sea el primero en exponer, sino que sea el tercero, el cuarto, para no generar una demanda. Por ejemplo, Pero podemos... tampoco el último, si no se pone ansioso, Exacto. ¿no? Entonces, si no tiene una voz tan alta, ponerle un micrófono, ayudarlo, darle herramientas para que se sienta mucho más tranquilo, más confortable y que bajen sus propias demandas, porque en un niño pequeño, si no tiene bien este aspecto de la comunicación y de repente no tiene una buena pronunciación, ¿cómo se va a sentir? De repente no está tan consciente, pero influye. Él se va percatando de Claro. todas estas cosas. Mira, la siguiente pregunta no está pauteada, pero
te lo suelto porque tú sabes mucho de esto. La prosodia, que es el dejo, ¿no? O sea, el tono de voz que cada uno... ¿Estoy bien, sí? Es más que todo la inflexión, ¿no? Ok. Ya, bueno, ya es en términos muy técnicos, sí, definitivamente. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de una persona argentina que tiene una forma de hablar y una persona chilena que tiene una forma de hablar, ¿eso es prosodia? Claro, yo creo que son formas de de cada país, de cada región. Correcto, Es lo mismo correcto. que un arequipeño Exacto, a eso o un quería llegar. piurano, A eso ¿no? quería llegar. Pero, por ejemplo, si estamos acá en el colegio y viene un chico de la selva que tiene una forma bien particular y además que súper alegre y bien bacán de hablar, eh, y el grupo lo comienza a fastidiar o a Ujú. burlarse de ese tono de voz, de ese dejo, ya no sé cómo decirle, ya me puse ahí en conflicto de términos. El grupo lo comienza a presionar. Este chico puede disminuir evidentemente su intención comunicacional porque sabe que se burlan de él. Ujú. ¿Y podría derivar esto en un problema de comunicación, en un desorden Yo creo que derivaría más en un tema emocional, emocional? ¿no? Porque se va a retraer, no va a generar comunicación, va a evitar esta Ajá. comunicación y al mismo tiempo va a crear pensamientos negativos de su persona y de su Claro. forma de hablar, Y lo que te ¿no? preguntaba al inicio de que de repente yo voy a salir con una chica súper linda y le quiero decir que vaya conmigo a la fiesta de promoción y le digo hola y me pongo nervioso. Eso no es tartamudez. No. ¿Y qué es eso? Es parte Nerviosismo del puro. nerviosismo, tu propia demanda. Recuerda que todos tenemos demandas y hay una Ajá, demanda interna, ajá, ¿no? Entonces, esta demanda interna genera esta velocidad ajá. de hablar o de terminar este momento de comunicarse con esta persona que le agrada, que le Ujú. emociona, ¿no? Entonces, estos son momentos, pero no es Esto, tartamudez. esa demanda, ¿te refieres a la expectativa que tiene Ujú. uno? Ah, ok, qué interesante, porque estoy expectante de que me diga que sí, pero me trago en toda la pregunta, ¿no? O sea, que es algo que suele pasar. Finalmente, ¿cuál es el pronóstico de una persona con tartamudez? Yo llego al consultorio de la doctora Carla y le digo, Carla, no puedo hablar. O me trago. ¿Cuál es el pronóstico? O sea, si hay una intervención, eh, ¿hay un buen pronóstico o hay casos que sí son... Claro, depende de la evaluación y depende de la persona. Si estamos hablando de un niño, va a depender mucho de la familia, del entorno del colegio, de estas demandas que podamos tener y de sus propias demandas. No solamente podemos ver comunicación, sino hay que ver todo en general. Como yo siempre los digo a los papás, no observen solamente la forma de hablar de su pequeño. Obsérvense ustedes, observen las demandas del colegio, observen cómo se comporta, cómo son sus amigos. No solo nos fijemos realmente en esta parte de fluidez o esta parte de la comunicación, sino es un todo, Ujú. ¿no? Claro, porque la comunicación, como bien dijiste al inicio, no es solamente el lenguaje hablado, Ujú. ¿no? Sino también la gesticulación, como sea, hablo hacer gestos, el tema de todo lo que transmitimos con nuestra expresión corporal, el contexto, qué tan dispragmático puedo ser, de repente puedes hacer algo que no corresponde, ¿no? La intención comunicacional, etcétera. Me ha dado mucho gusto tenerte acá. A mí Espero también. que te hayas sentido cómoda. Y creo que eso es un tema muy interesante. Creo que todo este tema de la comunicación es muy importante porque a veces exigimos que nuestros hijos se comuniquen, que tengan habilidades sociales, etcétera, y no les damos las herramientas suficientes o no atendemos aquellas afecciones que durante todo proceso maduracional se dan. Ujú. ¿No? Y que no tienen que ser paralizantes permanentes o necesariamente limitantes, sino que pueden ser perfectamente funcionales, como muchas personas, como tú has mencionado de Sheeran, que es un excelente cantante y que su dificultad no se comió a su talento, sino Exacto. que todo lo contrario, su talento se comió a su dificultad. Eso. Ha sido muy bueno tenerte y me da Gracias. mucho gusto que hayas estado con nosotros. Gracias a ti por venir. Igualmente. Hemos estado con Carla Villacorta, una especialista en el tema de tartamudez, y creo que ha sido un tema muy, muy importante que espero lo veas cuantas veces sea necesario para que también puedan identificar criterios de riesgo o de alerta que nos hagan visitar oportunamente a un profesional. Esto ha sido saludablemente. Gracias por llegar hasta aquí en el programa y nos vemos en un siguiente episodio.